¿De dónde vengo? Puede ser la mayor y más importante pregunta que un niño o una niña adoptado o adoptada puede hacernos. Y en los siguientes minutos trataremos sobre la importancia de conocer los orígenes de esa criatura. No debe estar en la ignorancia este tema para ellos, pero necesitamos saber cuándo y cómo decirles a ellos sobre sus orígenes. Así, vamos con nuestro primer slide. ¿Qué implica adoptar a un niño? Lo primero que yo debo considerar es que, como no existía una relación con el niño que va a ser adoptado o la niña que va a ser adoptada con los padres adoptivos, se debe crear una relación que jamás existía. Y crear esa relación, díganme ustedes, ¿será fácil? No, por supuesto que no, porque el niño nunca se ha relacionado con nosotros o con los padres adoptivos. Y los padres adoptivos tampoco se han relacionado con el niño o la niña. De modo que esa relación que no existía, hay que crearla. Y para crearla necesitamos utilizar todas nuestras habilidades sociales, todas nuestras habilidades personales. Y entonces ese niño o esa niña podrá sentirse bienvenido o bienvenida al seno de la familia adoptante. Bien, dicho esto, debemos considerar que por la adopción, la criatura crece en el corazón de mamá, en vez de crecer en el vientre de ella. También se educa no para llenar el cerebro del niño, lo que quiere decir que por la adopción, al educar a un niño, a una niña, estamos prendiendo una chispa de fuego que pueda iluminar la vida de esa criatura. Ese es el privilegio que nosotros tenemos, o las personas que quieran adoptar una criatura. Se puede expresar amor incondicional, por supuesto. Y lo interesante es que toda criatura, adoptada o no, y mucho más si no tienen a sus padres consigo, necesitan un par de muslos donde sentarse para reclinar su cabeza en el pecho de alguien. Y es esa la oportunidad nuestra para poder dársela a el niño o a la niña. Finalmente, por la adopción, nuestros sueños pueden llegar a ser una realidad. Es interesante pensar en una niña muy pequeña comienza a jugar con una muñeca y la cambia, la viste, la desviste, alimenta a la muñeca, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que está haciendo eso ella? Indirectamente, ella se está preparando para ser madre. Por lo tanto, cuando llega la oportunidad de casarse y esa muchacha por alguna razón no puede tener hijos o ya tiene, pero quiere adoptar a alguien más, entonces tiene la oportunidad para que sus sueños se hagan realidad. Y esto es muy importante tomar en cuenta. Ahora, estuve revisando algún material. Hay una larguísima lista de personas famosas que han sido adoptadas. Y las que van a ver ustedes apenas es una muestra nada más. Estuve buscando algún material de personajes que han destacado en nuestro país y que han tenido la condición de adoptados. Lamentablemente nosotros no tenemos esa cultura, pero aquí lo tenemos. Por ejemplo, el orden no tiene importancia, por supuesto. Nelson Mandela. ¿Quién no conoce a este personaje? ¿Mm? Un hombre muy querido y que hizo tanto bien a su país y trabajó tanto por su gente. Era un hijo adoptado. Otro personaje, Steve Jobs. Ahora, Steve Jobs
Es dueño, es el creador, es el padre de esta empresa transnacional Apple. Un hombre muy, muy adinerado. También hijo adoptado. Otro personaje que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue un hombre adoptado, un niño adoptado, perdón, un adolescente adoptado. Ya veremos un poquito más adelante acerca de él. Y luego Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿m? También ha tenido estos orígenes. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? A todos ustedes, que cuando nosotros nos aventuramos a adoptar a un hijo o a una hija, puede que ese niño o esa niña llegue a ser no solo algo en la vida, sino alguien en la vida. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Obviamente, no todos van a tener esa misma suerte, vamos a usar el término, pero el hecho de tener el corazón satisfecho de haber criado un hijo o una hija es lo más importante que puede haber. Ahora, veamos la otra cara. Necesitamos rastrear la historia de esas criaturas. Lo primero que gustaría decirles a ustedes, si están pensando en adoptar a alguien, es importante conocer la historia de esa criatura. Y para esto hay información cerrada, pero también hay información abierta. Cuando hablamos de información cerrada, estamos diciendo que no tenemos acceso a más informes acerca de papá, de mamá, de los abuelos paternos, maternos de esa criatura o los bisabuelos. Entonces, ya porque los padres han muerto, ya porque no quisieron identificarse como padres de una criatura y dejaron a la criatura en una institución para que la institución se haga cargo de esa criatura, o cuántas otras realidades pueden haber por esto. Entonces, la información es cerrada. Y cuando hay una información cerrada, no podemos tener acceso a los orígenes de esa criatura. Y esta es una desventaja muy seria para los padres adoptivos. Mientras que la información abierta, como su propio nombre lo está señalando, los padres adoptivos tienen acceso, incluso con esta información abierta, pueden encontrarse con los padres biológicos de la criatura adoptada y tener informaciones, conocerlos a los padres biológicos, a los abuelos biológicos de ambos lados. Más adelante veremos por qué es importante esto. Entonces, me gustaría poner en la mente de ustedes, si están pensando en adoptar, que es muy, muy valiosa la información de los orígenes de la criatura. Es muy importante, muy valiosa. Ok, cuando adoptamos una criatura, tenemos ciertas posibilidades de que haya efectos psicológicos por ser criaturas adoptadas, o porque la información sobre sus orígenes es una información cerrada, o porque la información es abierta, no interesa. Puede haber ciertos efectos psicológicos. Debemos tomar en cuenta esto. En primer lugar, el problema está con la autoestima de esa criatura, especialmente cuando llega a la adolescencia. Y la autoestima está en relación a la identidad que comienza a formarse. Y en esa edad es cuando un niño, una niña, un adolescente, comienza a elegir sus héroes y comienza a hacerse preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué no soy igual que mi hermano o mi hermana? Porque los padres adoptivos tal vez tengan sus propios hijos.
¿Ah? Entonces, ciertas características físicas pueden diferir de los hermanos eh, que tiene él de padres adoptados, ¿cierto? Entonces, esto puede crear un problema en la mente de esa criatura. Y esta situación puede levantar también cierta preocupación en el adolescente, particularmente porque puede pensar que allá afuera, es decir, fuera de la casa, tal vez alguien lo esté esperando o la esté esperando. Tal vez alguien lo esté buscando. Tal vez alguien la está necesitando a esa niña. También puede levantarse el sentimiento de culpa. Por ejemplo, si el adolescente pregunta a su padre adoptivo, papá, me gustaría saber qué es en cuanto a mi padre biológico. Esa pregunta tan simple, tan sencilla, puede acarrear un sentimiento de culpa en él. ¿Por qué? Porque va a considerar como una traición a sus padres adoptivos solo por hacerle ese tipo de preguntas. Entonces, para no afectar las emociones y la sensibilidad de papá o de mamá adoptivos, mejor se calla. Pero callarse no es la mejor manera tampoco para buscar la identidad y desarrollar una buena autoestima. Entonces, debemos tomar en cuenta esto. Para superar estas cosas, los padres adoptivos deben haberle informado a ese adolescente cuando era niño o desde cuando esos padres adoptivos consideraron que era propio ya informarles acerca de su origen. Ok, quiero que tomemos en cuenta, por favor, esta declaración. La influencia de la familia de origen es muy importante. La forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo se configura en el marco de nuestra familia de origen. Este pensamiento es muy importante y muy significativo además. Si, por ejemplo, una muchacha fue violada y entonces los padres de esa muchacha no quisieron compadecerse de la suerte de esta mujer y le han dicho, tú sabrás qué hacer con esa criatura. Y ella va y regala esa criatura a alguien. ¿Mm? Entonces, ese niño que llega a ser adoptado, cuando se entera que su madre ha sido violada y él es resultado de una violación, puede su sensibilidad ser afectada, dañada, y su mundo ser trastocado además. Entonces, las opiniones que nosotros desarrollamos sobre nosotros mismos normalmente nos acompañan por el resto de nuestra vida. Si no, preguntemos a un hijo al que jamás, a un hijo biológico, al que jamás ni papá ni mamá lo ha abrazado. Ese hijo que jamás ha recibido cariño de sus padres biológicos. Versus el hijo que ha sido amado, muy cuidado, muy protegido, ha sido muy estimado y valorado. Ambos tienen mundos diferentes. Entonces la cosmovisión que tienen va a ser también diferente. Por eso es importante la influencia de la familia y conocer la familia de origen. Aquí me voy a detener un momento. Ustedes saben quién fue Bill Clinton, ¿cierto? Y ustedes saben que Bill Clinton se enroló en un escándalo terrible cuando era presidente de los Estados Unidos. Y su fama, vamos a decir así, fue dañada. Su honor ha sido mancillado.
simplemente por esa aventura que él tuvo con una de sus secretarias. Y ustedes conocen probablemente la historia. Pero quien no conoce podría decir, pero qué malvado. Siendo casado con doña Hillary, ¿cómo es posible que haya hecho semejante cosa? Pero cuando nosotros analizamos su familia de origen, recién podremos comprender algo. Aquí tengo para ilustrar. A ver, aquí ubicamos a Bill Clinton. Espero que ustedes estén también acompañándome. ¿Sí? Allí está don Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos. Él fue hijo natural biológico, ¿sí? De este hombre, aquí está, de este hombre llamado William Jefferson Blythe. Este hombre tuvo como aventura a esta mujer llamada Virginia, obviamente cuando ella era jovencita. ¿Mm? Y de esa aventura sexual nace este jovencito, que originalmente se llamó William Jefferson Blythe III. ¿Correcto? Ahora bien, doña Virginia no quiso saber más nada de este hombre, padre de su hijo, y entonces se separa de él y se une en matrimonio con este personaje. Aquí está, con este personaje. Este hombre, saben ustedes, tuvo un mal matrimonio con doña Virginia y se separaron, y encontramos que doña Virginia se casó con este hombre que tenía problemas con la drogadicción. Se separó de él, se casó con este hombre, también se separó de él, y luego se casó con este otro hombre llamado Roger Clinton. Y este hombre tenía un problema. El problema era un alcohólico, muy dado al licor. Además de este mal hábito que tenía este hombre, él era un hombre violento y constantemente abusaba físicamente a su esposa. Pero cuando él llegó a ser padrastro de William Jefferson Blythe, él decidió adoptarlo y decidió darle su apellido. De allí en adelante, cuando Jefferson Blythe tenía 15 años de edad, él toma oficialmente el nombre de Bill Clinton. Ahora, Bill Clinton, llegado el tiempo, se casa con doña Hillary. Aquí está doña Hillary. En ese matrimonio, o de ese matrimonio les nace esta hija llamada Chelsea. ¿Sí? Esta es la historia familiar, la historia de el origen de la familia de Bill Clinton. Pero aquí no termina el asunto. ¿Por qué es que Clinton tuvo toda esa inconducta, traicionando la fidelidad, menoscabando la confianza de su esposa en el matrimonio? Pensemos por un momento. Fue criado en un hogar violento, donde su padrastro, ahora papá, afecta físicamente, maltrata físicamente a la mamá de Bill. Voy a usar ya el nombre actualizado, de Bill Clinton. Constantemente veía eso. Pero por otro lado, sabía que este hombre era un hombre muy dedicado al alcohol. Y él se enteró, Bill Clinton se enteró de que su primer marido de su mamá era también un hombre adicto a las drogas. También se separó de él. Otro fracaso matrimonial. Y también fracasó en el matrimonio con su último esposo. Cosa curiosa. El mismo año en que él se divorció, ese mismo año volvieron a amistarse y volvieron a casarse.
Aquí está. Este es el símbolo para indicar esto. Ahora, el hijo natural de esta pareja lo tenemos aquí, un tal Roger. También un hombre afectado por el uso del alcohol como su padre. Mis amigos, esta es la historia de la familia de origen de Bill Clinton. Ahora entonces podemos en alguna forma entenderlo a él. Esa es la razón por qué es importante conocer la historia, el origen del hijo o de la hija al que o a la que se pretende adoptar. ¿Cómo debemos decirle que el hijo adoptado es adoptivo? ¿Cómo decirle? Esta es una preocupación de todo padre adoptivo. En algún momento el hijo va a preguntar, ¿cómo es que llego a la casa? ¿Sí? Tarde o temprano, esa pregunta se va a dar. Y si el padre adoptivo, la madre adoptiva se calla, algún familiar de la pareja de esposos que han adoptado va a decírselo al niño o a la niña, o algún amigo o alguna amiga en la escuela o en el colegio. Eso será peor. O yo tengo varias historias que mencionarles a ustedes como ejemplos, pero por el factor tiempo, solo mencionaré un caso nada más. Son unos amigos míos. Ellos son mucho mayor que yo. Ellos decidieron adoptar a una niña. La criaron desde muy pequeñita y nunca le dijeron los orígenes de esa niña. Esa niña un día estaba estudiando su último año de secundaria, obviamente adolescente, y hubo algún conflicto con una amiga y su amiga afectada no sabía cómo vengarse y decirle la peor palabra que pudiera afectarla. ¿Y saben qué le dijo? Simplemente esta frase. Yo soy hija natural, biológica. Tú eres adoptada. Se quedó muda esta muchacha adoptada. Se puso a llorar. Se fue a casa llorando. Entró a la casa sin saludar a nadie. Se metió a su cuarto, se cerró la puerta y lloró horas y horas y horas y no salió ni para comer en ningún momento. Papá, mamá, adoptivos, tuvieron que buscar la llave para ingresar al cuarto de ella. Y ella estaba sumamente enojada. ¿Por qué? Porque se sentía engañada, porque sus padres, que decía ella ser, o ellos ser, no eran sus legítimos padres. Se rebeló y tomó su mochila y se marchó de la casa. Amigos, no es muy fácil, obviamente, esta situación. Pero aquí está otra cosa que es importante. Cualquier tiempo es bueno, pero cuanto antes, mejor. La historia de la adopción debe ser lo más simple y positiva posible. Quiero decirles algo a ustedes. En la presentación se dijo acerca de mi persona que yo tengo dos hijas del amor y un hijo del corazón. Sí, con mi esposa nosotros no podíamos tener hijos. 11 años habían pasado de nuestro matrimonio y no teníamos hijos y decidimos adoptarlo. Así es que nuestro primer hijo es hijo adoptado, es nuestro hijo del corazón. Él es psicólogo. Y después nos vinieron nuestras dos hijas. Ambas son enfermeras. Así es que a este niño, cuando era muy tierno, comenzamos a contarles historias. Estoy adelantándome un poquito a lo que voy a mencionar más adelante. Comenzamos a contarles historias al niño relacionados a la adopción, de niños que no han tenido papá, no han tenido mamá, etcétera, etcétera. Hasta que un día, cuando creíamos que el niño ya era suficientemente capaz como para entendernos, yo se lo dije. Tú eres ese niño. ¿Saben qué es lo que hizo ese muchachito? Abrió sus brazos,
vino hacia mí corriendo y se colgó en mi cuello. Bueno, esta historia les cuento solo para que ustedes comprendan que cuán importante es que nosotros consideremos este tema de la adopción en la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Ok, entonces, saben ustedes, estar seguro que ese hijo adoptado es especial porque lo hemos elegido. Esta es la frase importante. Nuestros hijos biológicos no han sido elegidos, simplemente nos vinieron, pero un hijo adoptado es elegido. Y cuando ellos saben que son hijos elegidos, cobra sentido la conducta nuestra como padres adoptantes para que el hijo se sienta también muy amado. Por otro lado, aquí tengo algunos consejos para decirle al hijo o a la hija acerca de su origen. Dile que es adoptado cuando es pequeño. No te arriesgues a que se entere por otras personas. Sé muy positivo acerca de por qué vino a vivir contigo y no se quedó con sus padres biológicos. Por favor, ten cuidado. Si ese niño es huérfano de papá y mamá porque murieron ambos en un accidente, ten cuidado. No le tienes que decir todo. Simplemente mide la historia en la medida en que el niño o la niña pueda procesar y aceptar la realidad. Explícale que ser adoptado no significa ser amado menos. Más bien es amado más. Hazle saber lo emocionado que está él cuando vino a vivir con ustedes y lo especial que es para ustedes en el seno de la familia. De eso debe estar convencido ese niño o esa niña. Encuentra formas sencillas como juego de roles, narraciones o historias, que es lo que nosotros, mi esposa y yo, hemos escogido. O usa un álbum de recortes con las primeras imágenes que tú puedes conseguir de periódicos, de revistas, etcétera, que representen a él. Y entonces explícales de esa forma. Sé muy positivo acerca de su adopción para ayudarlo a aceptar como una parte normal de su propia identidad. Nací en una zona de Huancavelica. En esa zona, la gente del campo, cuando adopta, actúa de una mejor manera que nosotros, que a veces nos ufanamos de tener mucha preparación académica. Tan pronto como adoptan, esa mamá, ese papá, usa un término y el término es mi APRA. APRA, nada tiene que ver con el partido político, por favor. Es mi APRA. A quien sea, dicen, es mi APRA. Y para ellos APRA significa es mi hijo adoptivo. Y ese niño crece o esa niña crece sabiendo que es adoptado. Y nunca tienen problemas ellos como padres. Acepta que tiene derecho a molestarse cuando escucha la historia. Acepta también de que tiene derecho a estar confundido. Claro, pero también acepta de que tiene derecho a hacerte preguntas y no te incomodes frente a las preguntas. Simplemente atiende con paciencia respondiendo a esas preguntas. Ten en cuenta que puede estar tranquilo cuando se lo dices y después reaccionar. Tienes que estar preparado para esto. Sé paciente y atiéndelo. Si quiere hablar sobre su adopción, está muy bien. Un día, ya de jovencito, ya estaba en la universidad, nuestro hijo del corazón. Le dije, hijo, hasta ahora tú no has visitado
a tu familia de origen, tu familia biológica. Tu abuela materna te reclama, quiere verte. ¿Y saben qué respuesta me dio él? Me dijo, papi, no necesito. Ustedes son mis padres. Y punto. Y hasta el día de hoy, es un muchacho que tiene más de 40 años de edad. Hasta el día de hoy, él nunca ha querido visitar a su familia de origen. Hemos respetado esa decisión de él. Si te resulta difícil hablar sobre su adopción, trata de no mostrar tu dificultad. Ese hijo, esa hija inmediatamente va a adivinar, voy a usar el término, va a descubrir de que tú estás en apuros y que algo malo estás escondiendo. Es mejor estar seguro y ser positivo cuando se le cuenta estas cosas. Dice la verdad. Dile la verdad. Sí, pero recordando la capacidad que tiene ese niño o esa niña para asimilar la historia. Alguna historia familiar puede ser muy chocante, y puede ser el niño o la niña muy afectado, muy afectada. Seamos muy prudentes también cuando actuamos de esta manera. Antes de hablar, piensa en las posibles preguntas que te puede hacer ese niño o esa niña y prepárate para responder. También recuerda que si se enoja es una reacción natural, ya que probablemente se sienta muy confundido.